Primero que nada, muy buenos días a todos y a todas, ¿cierto? Bienvenido a este nuevo encuentro virtual, en este caso de ciencias de la salud. El día de hoy vamos a hablar respecto a drogas. Pero antes, recordemos qué fue lo que vimos en la clase anterior de ciencias de la salud. ¿Qué vimos? Ya no me acuerdo. Excelente. Tres. Estrés. ¿Ya? ¿Qué cosa vimos del estrés? Las hormonas, los agentes estresores, Hormonas, agentes estresores, ¿qué otra cosa? mm, Por ejemplo, ¿recuerdan cuál es la hormona del estrés? el cortisol. Cortisol, excelente. ¿Qué otra cosa más vimos? Recuerden, si tienen apuntes, léanlos. Yo no sé, yo no estuve. Pero yo supongo que vio la grabación de la clase anterior, ¿cierto? Obvio, Y Mister, entonces, aquí en el chat dice los tipos de estrés. ya, los tipos de estrés. ¿Cuántos eran los tipos de estrés? Muy bien, Aníbal. Agudo. ¿Qué dijo la Connie? Me alcancé a escuchar Agudo, agudo. cuchillo. ¿Y qué otro más dijo Connie? Grave y agudo, es que la paloma está Grave. gritando aquí, no puedo hablar. Ah, ya, la paloma. Ya, grave y agudo. La Paz se está conectando. ¿Por qué se está conectando La Paz? La Paz no es de acá, por cierto. No, ya la hago pasar nomás. Ya, No está. ya, espérense. Vamos a esperar un poquito, Ya, mister. Chales. pero igualmente, grave y agudo. Ya, espere, mister, que está ahí conectando. Paz, hola Paz, sí, mister, voy a grabar. Ya, la Connie dijo, bueno, Aníbal primero dijo que los tipos de estrés y la Constanza dijo que eran dos tipos, agudos y graves. Ahora, ¿cuál es ¿Cuál la era el diferencia que...? entre Exacto, agudo y eso grave? mismo. ¿Cuál es la ¿Cuál es la diferencia? diferencia? Le voy a dar una pista, porque había uno que como que permanecía siempre y otro que era momentáneo. Ahí le dije una Menos que pista. era la pista. Ya, pero ¿qué más pasaba? Ya, pues no dice nada, le di una tremenda pista ahí. ¿Cómo? ¿De qué pasaba? ¿De qué? Recuerden que son distintos, ya, Aníbal, los tipos de síntomas. Pero recuerden que el agudo y el grave, ¿cuál es la diferencia? Porque no son iguales. Es que esa era la diferencia, porque uno permanecía en el tiempo y el otro era como momentáneo. Ya, ¿y Ya, cuál es pero el que había más, pues había permanece en más. el tiempo? ¿Y cuál es el que permanece en el tiempo? ¿Y cuál es el que es momentáneo? Ya, ahora sí quedaron todos callados. Y si había más diferencias. Sí, había más. Pero la primera, una de las diferencias es que había uno que era, ¿cuál es el que perdura más? Y el otro ahí que es momentáneo. ¿Cuál? ¿El agudo era el que perduraba o no? ¿Ya? ¿Y el momentáneo sería entonces? En el momento. El momento. El agudo tenemos el agudo y el otro ¿cuál era? La Connie lo dijo. Agudo y el crónico, esos son. Ahí sí, po. Ya, ¿y El, qué más? el crónico también le pueden decir grave, no hay problema. Ya, tenemos un estrés agudo y uno crónico. ¿Ya? Obviamente que cada uno de ellos tenían distintas formas de actuar. Por ejemplo, y de hecho, ¿cuándo se daba un estrés? ¿Qué condiciones había que tener para que se dé un estrés? ¿Pero condiciones o los síntomas que tenía el cuerpo? No, una condición. ¿Cómo? O sea, ¿por qué uno se estresa? Porque hay un agente estresor. Puede Ya, ser una situación en específico o algo así. exactamente. Tiene que haber un agente estresor, ¿cierto? Ahora, los síntomas en este caso ya sabemos que son distintos entre el agudo y el crónico, pero ¿cuál serían la diferencia más grande ahí entre agudo y crónico en síntomas?
Me quedé solo, ¿no? Perdón, profe, no entendí la pregunta. Ya, pero hablen, pues. Por eso de ahí tienen que decirme al tiro. No entendí la pregunta, si no queda así un silencio vacío, triste. Ya, obviamente que Vale, yo les mister, decía que disculpe que lo interrumpa. sí, Que, Joaquín, ¿te volviste a conectar con otra cuenta? O sea, con computador y otra con celular. Porque hay dos Joaquín. sí, de hecho. No, se me pasó a cerrar. Ah, ya, ya, eso nomás. Ya viste. Ya. Obviamente que yo les decía que los síntomas eran distintos, po, pero ¿cuál era la diferencia en cuanto a los síntomas? Hablen algo, Pero es díganme. que no son como los mismos síntomas, solo que unos son como más fuertes, como algo así, no sé. Como que están más marcados. Ya, obviamente que los síntomas iniciales pueden ser los mismos, pero después, cuando estamos hablando de un estrés crónico, se van adjuntando más síntomas. ¿Y por qué creen que se van adjuntando más síntomas? Que el estrés igual causa como debilidad ¿cómo decirlo? En la defensa. Y Es que al ser obviamente, crónico lleva más tiempo con defensa más baja que si tuviera estrés agudo. obviamente que ahí también, ¿cierto? Al haber una cosa que sea más frecuente, va a haber una revolución hormonal, desde el punto de vista del sistema nervioso también se va a ver afectado, y eso va a conllevar a muchos cambios que va a debilitar el sistema inmune y obviamente que van a ocurrir otras enfermedades, ¿ya? Eso tiene razón Sebastián. Ahora, ¿cuál era la función de la hipófisis en este caso de el estrés? ¿Qué función tenía la hipófisis? No tenía que ver con la hormona. Obviamente esto lo tenemos que ver desde el punto de vista hormonal. O del... ¿Liberaba el cortisol o no? Ya. O sea, hace cosas y la finalidad de todo eso es liberar el cortisol, pero antes le manda la información a otra cosa. ¿A qué lo que era? La corteza suprarrenal. Ya. Antes de eso, antes de que se active la corteza suprarrenal, había una secreción de una hormona, que era la ACTH. ¿Cómo se llama esa hormona? Adenocorticotropa. Adenocorticotrópica, o corticotropa, o corticotrófica también le dicen, ¿cierto? Obviamente que esa activaba lo que era la corteza suprarrenal, y obviamente que con eso estaba la secreción hormonal, en este caso del cortisol. Ahora, ¿qué pasaba si se liberaba mayor cantidad de cortisol? Aumentaba la glucosa, Aumentaba la glucosa. Ahora sí, la, do- ¿cómo? y la dopamina igual, ¿cierto? Ah, y ahí habían, ¿cierto? Y había una conexión, ¿cierto? Con el sistema nervioso donde se estaba liberando dopamina. Ahora sí se estaba liberando azúcar. Obviamente tenemos que saber que había una gluconeogénesis que se activó, ¿ya? Y obviamente que por eso aumentó la cantidad de azúcar en la sangre. Obviamente que esa secreción hormonal en algún momento iba a afectar al hipotálamo, ¿ya? Y obviamente que al afectar al hipotálamo vuelve de nuevo a hacer un ciclo en donde se vuelve a activar por un factor la hipófisis y vuelve todo un proceso. ¿Ya? Y es por eso que el cortisol es clave en lo que es el estrés. Y después de eso estuvimos viendo otra pequeña cosa, que como que cambiamos un poquito ese tema y nos fuimos a otro. ¿Y cuál era ese otro tema? Las drogas. La droga, ¿cierto? ¿Y qué alcanzamos de ver de ella?
¿Qué alcanzamos a ver de las O drogas? sea, que son una sustancia química que consume la persona, que causan dependencia física, psíquica, eh, Exactamente. ay, y que puede provocar estimulación, depresión o alucinación. Perfecto. Perfecto. Entonces, sustancias químicas, ¿cierto? Que afectan a lo que es el sistema nervioso, endocrino y obviamente desde el punto de vista fisiológico, dando distintas conductas. Y eso fue lo que alcanzamos a ver esa oportunidad. ¿Ya? Ahora, con relación a ello, vamos a hacer una actividad. Mm, ¿Y que dónde abro el coso acá? Ah, no, ¿cómo? Ay, esta tecnología la detesto. Acá está. Ya, entonces, vamos a trabajar en esto el día de hoy, ¿ya? Obviamente reforzando un poco lo de la clase anterior, para después irnos a lo que es un poquito más complicado, como se dice, ¿ya? Y en este caso no es nada más que analizar características y los efectos de las ciertas drogas lícitas e ilícitas, ¿ya? Pero ahora desde una perspectiva un poco crítica, una perspectiva de análisis, ¿cierto? Y recordar algunas acciones de algunas drogas. Eso es lo que vamos a tratar de hacer esta clase. Para eso tenemos una guía, que obviamente que yo creo que por el tiempo no vamos a alcanzar a hacerla, así que les voy a decir, obviamente que una vez que forme grupos, que vayan haciendo las actividades en un Word aparte y la próxima clase la anexamos a esta guía. La guía en este caso tiene una parte que es comprensión de lectura, donde se dan, y no hablamos de una gran comprensión de lectura, sino que son dos extractos pequeños, donde están contando una historia, y obviamente que ahí tienen que discutir estas dos preguntas para cada uno de los casos, en cuanto a los factores, en este caso de riesgo y los factores de prevención. Después va a haber una donde ustedes van a tener que crear una historia muy similar a ella, pero obviamente ustedes dando los factores de prevención y los factores de riesgo, similar a el ejemplo anterior. Y luego vienen preguntas asociadas a qué es una droga, qué es una adicción, un análisis de un gráfico, obviamente que es un gráfico que llega hasta el 2013. Imagínense que eso viene en aumento, hoy en día está mucho más. Y eh, algunas cosas que tienen que ver con, en este caso, las drogas. ¿Ya? Les voy a dejar el link acá en el chat de la actividad de Leavenworth. Ay, no sé cómo se pronuncia esa cosa. Labor Tengo, work, tengo que no problemas con sé, mi mister, no inglés, yo. importa, no importa si total se entiende que es una actividad que se hace en una página y eso. Es ¿Para que, qué es nos que, vamos a estresar, mister? es que me estresa no saber cómo pronunciar eso. Lo último, lo que es la parte de las drogas, lo que es la parte de las drogas la pueden sacar del último link que les envié, ¿ya? El último link que les envié es un artículo, ya, que da como un resumen completo de lo que es las drogas. Bueno, no tan completo, pero da un resumen más o menos suficiente para entender lo que lo que son las drogas. Obviamente que habla en contexto de otros países, pero lo que es lo fundamental está ahí, ¿ya? Así que vamos a trabajar en grupitos. Yo creo que obviamente que van a ser aleatorios porque si no vamos a perder mucho tiempo. En 3 sesiones. Eh, ya, y vayan entrando a sus respectivos sesiones de grupo. Falta alguien. Ah, sí, Estamos ahora que estamos. sí, Ahora falta está alguien, grabando. Martín. Ya, entonces, hasta ahora,
¿qué cosa les ha complicado? ¿Qué cosa han entendido del el trabajo que estamos haciendo el día de hoy? ¿De la guía? Sí, pues. O sea, nada, como que llegamos hasta el ítem 2 y estaba como relativamente fácil. Ya. Ahora, Quedaba para hablar, para debatir. la historia, obviamente que yo vi algunos grupos que están harto hablando, debatiendo, y eso es un poquito lo que quería yo también, ¿cierto? Sobre todo, pero por lo menos que ya creo que manejan los conceptos, ¿cierto? De lo que es factor de riesgo y factor de prevención. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El factor de riesgo es lo que te podría llevar a consumir una droga y el factor de prevención lo que te ayuda a no caer en eso. Como- Exactamente, tal como lo dijo la Connie, ¿cierto? Y ahora, obviamente que estuvimos viendo y obviamente que estuvieron algunos debatiendo harto, ¿cierto? eh, qué cosas hoy en día nos pueden llevar a, y son cosas que están en lo cotidiano muchas veces, qué cosas podemos llevarnos a un factor de riesgo o a uno de prevención. O sea, uno, de hecho, con una decisión puede entrar a un caso o puede entrar al otro, ¿ya? Así que ahí también lo vamos a ver y evidenciar después cuando hagan sus historias. Habían algunos que estaban avanzando en su historia, muy entretenidas algunos, y otras muy buenas, así que vamos a ver cómo va a quedar esto. Entonces la próxima clase vamos a seguir avanzando en esto, la próxima clase de salud y Profe, terminarlo. ¿Ah? entonces, ¿es crear una historia o crear como un caso de los que hayamos visto ya? O sea, Crean, de los que vimos. obviamente que la idea es como crear una especie de historia. Obviamente que es un caso, pero crean una historia en donde yo esté evidenciando en este caso los factores de riesgo y los factores de prevención, Ok. ¿ya? Pero en una sola. Entonces ahí la idea es que después en algún momento me la vayan a explicar también. Hasta ahora, ¿alguna duda, alguna consulta? No, mister. No, profe, todo claro. Entonces, Ninguna, profe. si tienen alguna, pueden consultarme después por interno. Y la El próxima DM. clase avanzamos y terminamos este trabajo, ¿ya? Profe, Para sacar conclusiones en común. Va a ser con nota. Esto lo vamos a dejar como parte de una nota, o sea, es parte de, porque no es el único trabajo Ah, que va a ok. hacer con, porque acá lo más probable es que yo haga trabajos pequeños, porque obviamente como estuvimos un tiempo sin largo, sin el electivo, y después volvimos a reanudar, entonces yo creo que voy a considerar todas las cosas que habíamos hecho antes, más las de ahora, para la evaluación final formativa. ¿Ninguna otra duda? no, No. No, profe. Entonces vayan a, No. vayan a almorzar, que Ya. tengan buen Chao. provecho.